Bueno, vamos a empezar el webinar de eficiencia energética en sistemas de bombeo de agua. Para mí es un orgullo dar esta charla. Ha sido muy solicitada anteriormente debido a los múltiples ventajas o considerar que una industria, el 20%, alrededor del 20% del consumo energético eléctrico representan el consumo de bombas centrífugas. Dado a esta explicación, bueno, me presento, mi nombre es Guillermo Pérez, soy ingeniero mecánico, magíster en eficiencia energética. Mi experiencia de referente a este tema se basa hace unos 2 años que fui jefe de proyectos de una comercializadora e importadora de equipos industriales, específicamente bombas, donde era jefe de proyectos y yo diseñaba e instalaba sistemas paquetizados de sistema de presión constante, hidroneumáticos, sistemas contra incendios normados y no normados, y el plus de esta empresa era el dominio de las bombas para fluidos viscosos. Entonces, bueno, de ahí un poco mi experiencia referente a este tema, lo he sumado el tema teórico de ámbitos de eficiencia energética. Entonces, espero que sea de todo su agrado. Entonces, vamos a empezar. No sé si me confirman si se ve las diapositivas, se ve la pantalla, por favor. Sí se ve. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Antes quisiera darles a conocer que aquellas personas que se queden hasta el final de esta transmisión les tengo un regalo sorpresa únicamente para las personas que se queden hasta el final, ¿sí? Entonces es importante avanzar en este tema que tanta falta hace a las industrias, identificar los ahorros que podemos identificar en sistemas de bombeo de agua, ¿sí? Específicamente me he enfocado en transmisión por motor eléctrico. Ustedes saben que una bomba también puede ser transmitida con motogenerador. Entonces, esta presentación netamente nos vamos a enfocar con el accionamiento de un motor eléctrico. Entonces, no se olviden, para aquellas personas que se queden hasta el final, les voy a presentar una sorpresa, un regalo. Bueno, rápidamente vamos a empezar. Como estaba en los temas a tratarse el día de hoy, vamos a ver un poco de sistemas, definición de sistemas de bombeo. Para ello, les voy a explicar qué es una bomba. Una bomba es un equipo que mueve un fluido incompresible, debido a que el fluido mayor utilizado es agua, mediante la transformación de la energía mecánica en hidráulica. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Básicamente una bomba lo que me transmite o lo que me produce es presión. Esta presión me ayuda o me favorece a elevar un fluido hasta una altura determinada, ¿sí? ¿Y qué es lo que me eleva? Es un caudal, que es básicamente un flujo volumétrico que le inyecta energía cinética, básicamente velocidad, ¿ok? Un poco en rasgos generales, la clasificación de bombas, las más utilizadas son las bombas dinámicas, que el funcionamiento parte del movimiento centrífugo mediante un rodete o impulsor que le entrega energía cinética al fluido. Entonces, estas bombas aprovechan la fuerza centrífuga para entregar presión. Se dividen en centrífugas y periféricas. Y la otra clasificación son las bombas de desplazamiento positivo. Estas son muy utilizadas para fluidos viscosos. La particularidad de estas bombas es que generan presión al fluido mediante la variación de volumen de las paredes de la cámara. Entonces, una diferencia muy particular entre estas dos bombas es que en las bombas de desplazamiento positivo no tiene relación con el caudal la presión. A medida que yo voy accionando mi bomba, independientemente de cuánta presión yo vaya inyectándole, el caudal puede mantenerse constante, ¿sí? Entonces, por eso que es muy utilizada las bombas de desplazamiento positivo en donde se requiere procesos de un caudal muy exacto. En cambio, las bombas dinámicas o centrífugas tienen una relación que ya veremos y les explicaré a continuación cómo va variando el caudal en función de la presión, ¿sí? Entonces, partes importantes de una bomba, como pueden ver aquí les presento una bomba de eje libre, que básicamente está conformado por un motor, la bomba, el acople, hay diferentes tipos de acople. ¿Se me escucha? ¿Sí se me escucha claro, por favor?
¿Me confirma? Sí, señor, se escucha bien. Ya, ok. Me están escribiendo. Ok. Bueno, entonces el acople, que básicamente puede ser matrimonio, hay acoples lineales. Por la parte frontal se tiene la succión o entrada de agua y la parte superior la descarga. Básicamente, si es que vamos un enfoque un poco más detallado de la parte interna de la bomba, tenemos un eje de giro que básicamente se acopla con el motor, rodamientos para la libre rotación del eje, un sello mecánico, una pieza muy importante en las bombas, ¿no? Y un elemento que en ciertos casos se requiere de mantenimiento constante, la carcasa o voluta y el impulsor o rodete. Entonces, ¿cuál es el significado o cómo se produce la succión? Básicamente, el movimiento circular del ala B o impulsor rodete genera un aumento de velocidad interna y este aumento de velocidad genera un efecto Venturi. El efecto Venturi quiere decir que a menor sección, mayor velocidad, yo genero depresión. Entonces yo genero una succión y a medida que va pasando por el rodete, no sé si se puede notar, pero esta sección de aquí va reduciéndose a medida que va ingresando por toda la voluta. Entonces esa reducción de sección me ayuda a que aumente la presión y le entrega esa energía cinética al fluido. Entonces le entrego una velocidad, una presión, y esa es la que se va a la descarga, ¿sí? Hay diferentes tipos de bombas. Este, por ejemplo, es de eje libre. Hay las bombas monoblock, que son los motores ya están incorporados dentro de la bomba y son de diferentes particularidades. Entonces, lo más importante para entender el funcionamiento de una bomba es entender cómo se lee una curva de la bomba. Para ello, hay dos variables muy importantes que les había comentado de que la bomba están normalmente relacionadas, es el caudal y presión. Un ejemplo muy particular que lo identifiqué es mediante una manguera. Como pueden ver ahí, una manguera cuando está abierta totalmente tenemos una libre circulación de caudal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros a esta manguera la tapamos una sección con el dedo pulgar? Aparentemente se puede visualizar que el fluido puede llegar a una mayor distancia. Esto quiere decir que aumenta la presión. Por ende, podemos concluir que en el primer caso tenemos máximo caudal, ¿sí? Y mínima presión, como se puede notar en la figura. Y en el otro caso, al yo taparle una sección de la manguera, aumento la presión, pero me disminuye el caudal, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros graficamos este fenómeno en una curva de presión y caudal, conocida como curva de presión versus caudal de una bomba, podemos ver que tenemos dos puntos. El primer punto se podría concluir que es la manguera que está totalmente abierta, donde tenemos un caudal, en este caso 6.3, que me entrega una presión aparentemente de 60 metros columna de agua. ¿Qué pasa si es que yo le tapo con una sección, aumento la presión, como se puede notar aquí, y me disminuye el caudal? Entonces de 6.2 básicamente he disminuido hasta 3 el caudal, pero he aumentado la presión. Esto lo podemos hacer en varios puntos y podríamos nosotros armar la curva de la bomba. Entonces el caso 1 es en donde nosotros tapemos totalmente con el dedo la manguera, vamos a sentir una alta presión en el dedo y cero caudal. Y el caso final sería, sin ninguna obstrucción, el caudal total que me dé la bomba. Entonces, esto es importante entender cómo va variando la presión en función del caudal y viceversa, ¿no? Así que a medida que vamos variando la presión, varía el caudal. Eso es muy importante. O sea, siempre nosotros debemos considerar esa particularidad. Entonces, como les había dicho, prácticamente el caudal y la presión se relacionan. ¿Ok?
Si es que tienen preguntas, por favor, le ponen en el chat. Igual estamos transmitiendo por Facebook Live. Este video también está siendo grabado. Así que cualquier pregunta lo pueden hacer tanto por Facebook o por Zoom. Ahora, ¿cómo varía la potencia de la bomba? Hemos entendido primeramente que la bomba está totalmente relacionada con la presión y el caudal. Pero, ¿qué es la potencia? La potencia se lo obtiene al multiplicar la presión por el caudal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En la misma curva de presión versus caudal, si es que yo multiplico estas dos variables, básicamente me da el área. Esta área, que está de color azul, es la potencia hidráulica que me entregará la bomba. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que yo varío la presión tapándole con mi dedo pulgar la manguera, un poco más o un poco menos? ¿Cómo me varía esta área? ¿Sí? Si podemos ver en el punto 2, aparentemente se podría concluir que el área del punto 2 es mucho menor al punto 1. Y para el caso 3, de la misma manera, se puede notar que el área del punto 3 es mucho menor al área del punto 1. Si es que nos vamos desde una lógica, y yo les comento que una curva representa una potencia eléctrica, esa curva no me varía si es que ya está acoplada a un motor eléctrico, esa curva va a ser constante. Si es que hablamos de un tema de eficiencia, ¿cuál creen que sería el área que a mí me conviene estar operando? Aparentemente. ¿Cuál área creen que debería mi bomba o nos convendría que mi bomba esté operando? ¿Alguien tiene alguna idea? Muy bien. Por simple lógica, podemos concluir, que la eficiencia no es más que la energía útil que yo obtengo de un equipo, que es básicamente la potencia hidráulica, dividido para el consumo, que lo obtengo en el motor eléctrico. Entonces, para yo tener mayor eficiencia, siempre trato de que la potencia hidráulica, o en este caso el área, sea lo mayor posible. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo práctico, el punto 1 debería ser la mejor opción. Si es que nos vamos desde un enfoque de eficiencia, podemos concluir de que la eficiencia no tiene o no desarrolla de la misma forma que la curva de la bomba, sino que pudiéramos concluir de que hay un punto máximo de eficiencia en donde tanto para la izquierda o para la derecha yo voy a tener menos eficiencia. Por ende, se pudiera formar un tipo de curva parabólica, por decirlo así, en donde solo va a haber un punto máximo en donde yo voy a tener la mayor eficiencia. Y desde ese punto máximo, conocido como BOP, tanto para la izquierda como para la derecha voy a tener una menor eficiencia. ¿Sí? Entonces, eso es importante identificar. Por ello, siempre cuando se selecciona una bomba, siempre se tiene a la mano cómo va variando la eficiencia, ¿no? Porque lo que se requiere es que mi bomba esté operando en el área de mayor eficiencia. ¿Ok? Ahora, vamos a entender aún más esta curva. Entonces, ¿cuáles son los parámetros importantes de la curva de una bomba? Primeramente, como les había dicho, es importante la relación de presión con flujo o caudal. El otro, cómo va variando la curva de la eficiencia. El otro punto, la curva de energía, eso ya vamos a entender a qué se refiere. Y un punto muy importante, la curva de requisitos mínimos de succión o NPCH requerido. ¿Sí? Este último punto es básicamente para evitar cavitación en la bomba. Ahora, aquí tengo una curva de una bomba completa, que nomás me entrega
La curva o esta gráfica, como pueden notar, esta gráfica es aplicable para los dos tipos de bomba, tanto para eje libre como para una bomba monoblock, ¿sí? La diferencia, como les había comentado, este de eje libre está acoplada por un acople de tipo matrimonio, y la monoblock directamente es como un solo equipo con la bomba, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes? Primeramente, la curva de la bomba, presión, flujo, cómo se va relacionando la presión en función del flujo, en este caso caudal metros cúbicos hora. La curva de la eficiencia, aquí ya podemos ver un poco más claro la forma que tiene la curva. Como les había dicho, hay un punto máximo de mayor eficiencia de operación, que es el BP, ¿sí? Entonces, tanto para la izquierda como para la derecha voy a tener menor eficiencia. ¿Ok? Curva de la energía. ¿Por qué va variando la potencia de una bomba? Porque prácticamente, como les había comentado, la potencia hidráulica no es más que la multiplicación de presión y flujo. Si es que yo voy variando, voy disminuyendo la presión o el flujo, prácticamente disminuiría también el consumo de potencia, ¿sí? Y la otra, la curva NPCH requerido. Esta curva es muy importante, ya que yo debo calcular cuál es mi NPCH calculado de la bomba, y debe ser mucho mayor al requerido para evitar cavitación. La cavitación no es más que cuando yo succiono un fluido, estoy trabajando en depresión, ¿sí? Entonces, en la curva del agua, si es que yo le bajo la presión, puedo generar el efecto de hervir el agua, ¿sí? A medida que voy bajando la presión. Entonces, si es que se produce este efecto a muy baja presión, ese hervor del agua genera burbujas aire, y el aire es un fluido compresible. Entonces eso genera la cavitación, una fuerza, un golpe interno fuerte dentro de la bomba. ¿Ok? Y el punto o lo que uno se busca en una bomba centrífuga es operar en el punto de mayor eficiencia conocido como BEP. ¿Ok? Que prácticamente, si es que bajamos, podemos ver que es la cúspide de esta parábola, ¿sí? Ahora, en curvas de bombas de eje libre, en este caso se maneja diferentes, primero, diámetros de impeller. La línea negra continua es la curva de la bomba, ¿sí? Aquí podemos ver que tengo cuatro curvas, ¿sí? Este diámetro es el diámetro del impulsor o del rodete. En este caso me va aumentando a medida que va subiendo la altura o la forma de la curva de la bomba. Y por este lado tenemos la potencia eléctrica de la bomba. Qué motor eléctrico le debo acoplar a medida que voy subiendo la bomba. En esta parte de aquí tenemos la eficiencia, ¿sí? Es otra manera de representar, a medida que se va alejando, cómo va variando la eficiencia, y el punto de mayor operación de la eficiencia. ¿Ok? Un punto importante aquí que podemos notar es la variación de la potencia versus el diámetro del impulsor. Si es que yo voy bajando el diámetro del impulsor, también o proporcionalmente puedo ir bajando la potencia eléctrica consumida. Y viceversa, si es que subo el diámetro, también necesito un motor de mayor potencia. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si es que yo estoy operando, necesito 60 galones por minuto a 7 metros, estaría trabajando con un rodete de 146 milímetros de diámetro, una potencia de 3/4 de HP, ¿sí? A una eficiencia de 65%, no sé si me están siguiendo en este punto de aquí, 3/4 de HP, impeller de 146 milímetros, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo mantengo ese caudal pero necesito mayor presión? Esa bomba ya no me serviría. Lo que necesitaría es primero aumentar el diámetro del impeller a 172 milímetros de diámetro. Necesitaría un motor de mayor potencia, en este caso de 1 HP, para subir este delta P de presión, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy viendo en cuál punto estoy trabajando, tengo que ver
en este caso de eje libre, qué diámetro de impeller debo colocarlo y qué potencia suple ese diámetro de impeller, ¿ok? Si tienen preguntas, no duden en escribir en el chat. Trataré de responder las que se puedan. No sé si hay alguna pregunta. O alguien también puede accionar el micrófono sin ningún problema. Seguimos. Ahora, ¿qué puedo hacer si varía mi demanda de caudal? O si es que yo tengo un proceso en donde va variando el caudal. Habíamos dicho de que para yo poder disminuir el caudal, yo puedo aumentar la presión o en el ejemplo de la manguera, con el dedo pulgar, taparle una mayor sección para aumentar la presión y disminuir el caudal. Entonces, básicamente, para ir al punto 2, si es que yo utilizo una válvula, una restricción a la salida de la bomba, lo que hago es recorrer la curva de la bomba, como le habíamos visto en el ejemplo de la manguera, ¿no? Aumento la presión, disminuye el caudal y recorro de este punto, me voy al siguiente punto en la misma curva de la bomba. Pero, ¿cuál es la otra opción? ¿Qué pasa si es que yo cambio la forma o la ubicación de la curva de la bomba? Básicamente, en este caso, lo que nosotros haríamos es disminuye el caudal, pero también disminuyo la presión. Y recuerden, presión por caudal siempre es la potencia eléctrica. Y mi punto de operación, como pueden ver, el movimiento de la curva hace de que, como en el ejemplo anterior vimos, mientras yo voy bajando la curva de la bomba, también voy bajando la potencia de consumo eléctrico, ¿sí? Entonces, si es que yo bajo la curva, bajo el consumo eléctrico y también el área de potencia hidráulica, hago que sea la mayor posible en la curva de trabajo. ¿Esto qué he conseguido? Que yo toda esta área, que inicialmente con una válvula de regulación, toda esta área prácticamente sea un ahorro de energía. Aparentemente o visualmente se puede notar el gran ahorro que se puede notar solo por pérdidas por estrangulación, ¿sí? Entonces, miren la gran diferencia. No es lo mismo de que si es que yo coloco una válvula y restrinjo la salida de caudal, lo único que hago es moverme en la curva y operar en una área de menor eficiencia. Pero yo tengo la opción de, con un variador de velocidad, o si es que cambio el diámetro del rodete, cambio la potencia o disminuyo la potencia eléctrica de mi motor, opero en un área de mayor eficiencia y además me ahorro un área importante de energía. ¿De acuerdo? Entonces es una variación de RPM, es una variación de rodetes, una variación de potencia eléctrica. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Todo está claro o no me están entendiendo nada? Ya. En el caso de que el punto esté en la mitad de dos líneas, siempre se va al límite superior, ¿sí? Siempre se trata de que, por ejemplo, me da un punto aquí. Entonces, mi límite superior sería, yo necesitaría sí o sí el 159 milímetros, el diámetro del rodete, a pesar de que yo voy a tener una holgura, ¿no? O sea, en ese caso tal vez sea necesario colocar una válvula, pero un porcentaje leve de estrangulamiento, más no lo exagerado como para perder mucha energía, ¿ok? Entonces siempre al límite superior, entonces iría a 1 HP y a 159 milímetros del diámetro del rodete. ¿Alguna otra pregunta?
se puede cambiar la frecuencia de funcionamiento. Ya, cuando hablemos netamente de sistemas presión constante, vamos a ver un elemento importante que contiene este sistema, y ahí vamos a entender cómo va variando la frecuencia. Exactamente, un variador de frecuencia regula las RPMs del motor. ¿Alguna otra pregunta? No sé, por Facebook también. Por Facebook Live también pueden colocar preguntas, ¿sí? También lo estoy siguiendo en mi celular. Entonces, si tienen preguntas pueden escribirlo también por Facebook Live. Bueno, un dato particular. Aparentemente Zoom solo me da 40 minutos y no voy ni en la mitad, creo. Así que en el caso de que ya no cierre la conexión con Zoom, por favor, solicito que se dirijan a Facebook Live, ¿sí? Como les decía, voy a responder todas las preguntas que también me colocan en Facebook Live. Y bueno, vamos avanzando en ese tema. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, ¿todo claro? Ahora, como IR nos caracterizamos por tratar de entregar información que realmente sea de utilidad. Para ello, siempre nos gusta trabajar con fórmulas. Entonces, les presento ciertas fórmulas importantísimas que les sugiero que se anoten y vayan y verifiquen en sus bombas en qué eficiencia están trabajando. La eficiencia total de una bomba me dice que es básicamente la energía útil, que es la que me entrega el fluido, o la potencia hidráulica, ¿sí? Dividido para el consumo de electricidad. Es básicamente el consumo eléctrico que consume el motor, ¿sí? Ahora, la eficiencia solo del motor no es más que el consumo, la potencia. ¿Cuál es la salida? La potencia mecánica del motor, básicamente qué torque y a cuántas RPMs me entrega ese eje, dividido para el consumo eléctrico, lo mismo, cuánta entrada de energía yo obtengo en mi motor. Y la eficiencia del motor, bueno, aquí como pueden ver en la gráfica, hay diferentes tipos de pérdidas por estator, en el rotor, pérdidas por fricción, hay pérdidas por armónicos, el tema de calor. Entonces todas esas pérdidas me dan una eficiencia del motor, que se transmite directamente a cuántas RPMs y a qué torque me entrega el motor eléctrico. ¿Ok? Ahora, la eficiencia solo de la bomba, en cambio, no es más que cuál es la entrada de la bomba, es la potencia mecánica que me entrega el motor. ¿Sí? Es las revoluciones por el torque. Lo que sale es la energía útil. Básicamente, lo que habíamos comentado, la multiplicación de caudal por presión. ¿Sí? Entonces, esa es la eficiencia solo de la bomba. Si yo quiero sacar la eficiencia total de mi sistema de bombeo, básicamente es la multiplicación de las dos eficiencias. Hay una eficiencia que no es tan considerable, que es la eficiencia de acople, ¿no? Pero la mayor eficiencia considerable son la eficiencia del motor, que está en este punto de aquí, que hay algunas pérdidas. Por lo general, la eficiencia del motor ya me entregan los fabricantes, ¿ok? En el caso de que yo quiera calcular la eficiencia de mi motor, bueno, tengo que medir las RPMs, el torque, y dividir para el consumo eléctrico. O prácticamente hacer un cálculo de las pérdidas, prácticamente cómo se va perdiendo de acuerdo a las RPMs. Y la eficiencia de la bomba, de la misma manera, qué potencia mecánica está entrando a la bomba y qué caudal y presión está entregando en el fluido. ¿Ok? Y así obtengo la eficiencia total del motor y la bomba, que es básicamente qué caudal por presión me entrega en el fluido, dividido para cuánta entrada o consumo eléctrico tiene mi motor. ¿Sí? Siempre, eficiencia es lo que obtengo dividido para lo que consumo, en cualquier ámbito. Siempre eficiencia. Ahora, el mayor caso, o los mayores casos que yo he identificado en algunas industrias que yo he visitado, son sobredimensionamientos del sistema de bombeo. Entonces, cuando hay sobredimensionamientos, lo que yo me he topado en algunas instalaciones es lo siguiente. Primero,
un bypass, ¿sí? Básicamente, en esta curva de potencia caudal, en un sistema de bypass, no importa cómo yo voy variando el caudal, prácticamente voy regulando las válvulas, pero el consumo de la potencia eléctrica siempre va a permanecer constante. Prácticamente mi bomba no hace ningún sobreesfuerzo. Siempre está considerando como que la demanda total es la suma de los dos caudales, a pesar de que no sea así, porque aquí yo tengo una restricción. ¿Ok? El otro caso es un estrangulamiento. Entonces, a la salida de la bomba se coloca válvulas, reductores de presión, en donde yo bajo la presión, perdón, aumento la presión, bajo el caudal, y eso hace de que a medida que yo voy, en el caso de que yo pueda ir maniobrando constantemente esta válvula, voy variando el caudal y eso hace que de alguna manera yo vaya moviendo el punto de operación de la curva y vaya variando la eficiencia, ¿no? Entonces eso hace que también vaya consumiendo menos o más energía. El otro sistema es marcha-paro. Este es un sistema hidroneumático, como pueden notar aquí. Es muy empleado, por ejemplo, en instalaciones residenciales, en donde mientras no se abra ninguna llave, está apagada la bomba. Y apenas se abra algunas llaves, entra a su mayor potencia la bomba. Entonces, de alguna manera, el hecho de que esté apagado en ciertos lapsos de tiempo hace de que la potencia o el consumo de energía también disminuya. Y el otro caso es con un variador de velocidad, ¿sí? Entonces, la variación o el consumo trata de que sea lo mayormente eficiente. Entonces, a medida que yo voy variando o disminuyendo el caudal, también trato de que el consumo de energía también sea menor. Aquí tengo unas dos imágenes de un sistema hidroneumático y un sistema a presión constante. Aparentemente parecen iguales. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre este sistema? Si es que ustedes van y ven una instalación, ¿por qué dirían que este es hidroneumático y por qué esta presión Por el constante? pulmón que tiene, ¿Perdón? Pues ingeniero, ¿Perdón? por el tanque neumático, el pulmón. Sí, este tiene un tanque hidroneumático, este también, bueno, de menor capacidad, pero se pudiera concluir que es lo mismo. Otra particularidad, ¿quién me dice cómo diferencio de que... ingeniero, ¿Sí? ingeniero, pues hay un rango de presiones, o sea, se estabiliza un rango de presiones, entonces en la presión constante siempre tiene la misma presión. Pero visualmente, ustedes están en una industria, ven estas dos instalaciones, solo visualmente, ¿cuál creen que es a presión constante? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe? El de la derecha, porque tiene tablero de control. Este también tiene un tablero de control. Pudiéramos concluir que adentro está todo igual. El del tanque neumático más grande. No necesariamente. En Por ciertas el transmisor instalaciones, de por presión. factores de seguridad, se dimensionan pequeños, grandes. Les voy a decir, la particularidad o la diferencia es que este sistema de presión constante tiene un transductor de presión. ¿Sí? Es la gran diferencia. Prácticamente este me da la señal al tablero para que me mantenga presión constante. En cambio este de aquí, como pueden ver, tiene presóstatos, marcha paro a una presión mayor, se apaga, una presión menor se enciende. ¿Sí? Es la gran diferencia. Entonces, el transductor de presión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? Voy a tratar de responder. Ya, el video está siendo grabado y se va a subir a la página de Facebook de Ingeniería en Energías Renovables. Ya, como les decía, la curva de la eficiencia tiene una forma parabólica, entonces tanto para la izquierda como para la derecha se pudiera concluir que tiene el mismo fenómeno de baja eficiencia. ¿Sí? Siempre se trata de que se mantenga en un área de la punta de la curva. Ya, en Facebook estamos como Ingeniería en Energías Renovables. Se pueden guiar por el logo que está aquí, ¿sí? Y ahí estoy en vivo también. Igual preguntas me pueden colocar ahí.
Depende bastante, ¿no? Depende bastante qué tipo de bomba yo seleccione. Hay casos en donde si mi curva es muy plana, básicamente me va a dar lo mismo izquierda-derecha, pero si es muy pronunciada, puede ser interesante trabajar en la izquierda, ¿sí? Y eso es otra cuestión que les puedo explicar. La forma o el tipo de álabes o rodetes que hay varía también, ¿sí? Hay rodetes o álabes abiertos, semicerrados y cerrados. Y esto depende bastante de qué tipo de fluido yo estoy trabajando. Por ejemplo, si tienes sólidos, las bombas que son sumergibles, no sé si han visto el rodete, son de álabes abiertos, ¿sí? Pero si es que vamos a trabajar con fluido de alta presión, es un rodete con doble tapa. Son rodetes cerrados que me dan mayor presión y menos caudal. Pero ese tipo de bombas no podría yo trabajar con sólidos, por ejemplo, ¿sí? Porque se taparía prácticamente el rodete. Entonces, y de la misma manera, esa forma del rodete va variando la forma de mi curva. Puede ser plana, mediana o muy pronunciada, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay. Entonces seguimos. A ver, un caso práctico les voy a explicar. Esto se dio en una empresa en donde en la visita el encargado de mantenimiento informa de que tiene una válvula que le está generando un ruido constante, ¿sí? Entonces, al momento de mencionar que es una válvula que está a la salida de la bomba, el mejor de los casos es que hay alguna alternativa o mejora en eficiencia energética. Entonces, al realizar la inspección, se visualizó que esa válvula a la salida de la bomba estaba cerrada un 70%. Y prácticamente todo el tiempo, independientemente de los turnos, esa válvula permanecía cerrada un 70%. Lo primero que se hizo es tomar los datos de placa del motor, que en este caso la placa me decía que era un motor de 30 HP, la presión máxima entregada 8.2 bares, el caudal máximo que me entregaría la bomba es 140 metros cúbicos hora, y este era un motor NEMA estándar que según el fabricante con una eficiencia del 89.9% de eficiencia del motor. Una vez que el encargado explicó de que tiene un problema en la válvula de este ruido y a veces que hasta generaba cavitación, se realizó una entrevista de cómo es el proceso o consumo del agua de esta bomba. Entonces se comentó de que esta bomba alimentaba a 5 máquinas a caudales iguales durante un turno de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sin parar. En el segundo turno, la válvula permanecía, ni le topaban esa válvula al 70%, pero en el segundo turno, ya turno de la noche, se apagaban 2 máquinas. Y el último turno, se apagaban una tercera máquina. Entonces, la variación que había de caudal o en el proceso de 5 máquinas terminaba operando 2 máquinas. Y la válvula prácticamente ni le topaban, permanecía al 70%. Entonces, aparentemente, el hecho de que esté cerrada al 70%, ¿por qué creen que hicieron eso? Alguien que me responda. ¿Por qué creen que cerraron al 70%? ¿Alguien? Porque tenía mucha cantidad de caudal para todas las máquinas. Exactamente. La bomba estaba sobredimensionada. ¿Por qué? Porque en caudal ellos necesitaban prácticamente menor caudal y esta restricción, como habíamos comentado en la parte inicial, me generaba un estrangulamiento y yo le movía de la curva, me iba a un punto de mayor presión. Y como les había comentado, esa mayor presión generaba de que yo podía tener pérdidas de energía. Entonces esto era una alternativa de ahorro excepcional para mi caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Vamos, con cálculos. Para las personas que les guste fórmulas, cálculos y tienen calculadora a la mano, cualquier pregunta estoy para responderles. Entonces, primer punto, como consultores,
Necesitamos saber la potencia de la placa, en este caso es 30 HP pasado a kilovatios eléctricos 22.38, como les había comentado es una eficiencia NEMA estándar 89.9%. En el esquema, a salida de la bomba había un manómetro, que este manómetro me marcó o me marcaba en operación 6.8 bares o 68 metros columna de agua. Entonces, si es que yo ya tengo esa presión y yo ya sé qué tipo de bomba es, encuentro la curva. Esta curva yo puedo pedir al cliente, o en el caso de que no tenga, con las características de la marca, el tipo de bomba, yo puedo buscar en internet la curva. Prácticamente todos los fabricantes suben a sus plataformas las curvas de todas sus bombas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Encontramos el punto de operación. Básicamente, solo con saber su presión de operación, 68 metros columna de agua, en la intersección de la curva de esa bomba, encontré que estaba operando 80 metros cúbicos hora, o 0.022 metros cúbicos segundo. Si es que hacemos una intersección con la curva de la eficiencia, prácticamente está trabajando a 74% de eficiencia, de acuerdo a la curva del sistema, ¿sí? Ahora, el otro punto importante es identificar cuál es el BEP, o el punto de mayor eficiencia. Como pueden notar, el punto de mayor eficiencia es justo la intersección o la cúspide de la curva de la eficiencia, en donde me dice que esta bomba está diseñada o estaba diseñada para trabajar a 105 metros cúbicos hora y entregar 58 metros columna de agua. Prácticamente me da más caudal que el que necesito. Entonces ahí se comprobó que efectivamente la bomba estaba sobredimensionada. Y esto hace de que la mayor eficiencia que yo pueda tener es el 78%. Entonces, miren, un paso muy importante, y les invito a que vayan donde sus bombas, vean su manómetro, encuentren en la curva de su bomba cuánto caudal está enviando, si es que tiene una válvula. Y comparen con su BEP qué les está pasando, si está trabajando en el área considerable, si tiene mayor presión, si tiene menor presión, etcétera, ¿sí? A ver, cálculos. ¿Qué es lo que yo necesito? Consumo eléctrico. Básicamente se hizo la medición de voltaje amperaje con el cos-phi del motor. Sacamos cuánto consumo eléctrico, cuánta energía eléctrica estaba consumiendo ese motor. En este caso 22.1 kilovatios eléctricos, un poco menos de lo máximo. Y sacamos la eficiencia del motor bomba. Básicamente en las fórmulas que ya les expliqué, es la potencia hidráulica dividido para el consumo eléctrico. Como ya tengo, está operando esta bomba a 68 metros columna de agua pasado a pascales y con 0.022 metros cúbicos segundo, divido para el consumo eléctrico y me da la eficiencia del 67%. Como sabemos que la eficiencia del motor bomba es la multiplicación de la eficiencia del motor por la eficiencia de la bomba, la eficiencia del motor me da el fabricante, que es 89.9. Entonces saco cuál es la eficiencia de la bomba, 74.5. Aparentemente estamos por ahí, ¿verdad? Entonces en el caso de que no tenga la curva o quieran verificar la curva, esta es otra metodología, ¿no? Entonces de 74 que se puede notar aquí, básicamente está 74.5, ¿ok? Y lo que yo necesito es la potencia del motor en el eje, que es básicamente el consumo eléctrico por la eficiencia del motor. El consumo eléctrico de la misma manera 22.1 kilovatios eléctricos multiplicado por la eficiencia del motor, ¿sí? Que eso me da el fabricante. Entonces a la salida del motor en el eje me entrega 19.88 kilovatios de potencia mecánica, ¿ok? Y el otro punto es el factor de carga. ¿Cuán importante es el factor de carga en equipos eléctricos? No es más que la demanda promedio por la demanda máxima. En bombas nosotros utilizamos la división del consumo o la potencia que entrega el eje dividido para la potencia máxima que puede ser entregada por el motor, ¿sí? Entonces el factor de carga que está operando esta bomba es de 88.83%. Y básicamente, para tener una idea de cuánta o de qué tamaño estamos hablando en consumo energético, multiplicamos el consumo eléctrico por el tiempo de operación. En este caso
estaba operando las 24 horas. Claro que hay un factor de ocupación, pero bueno, para este ejemplo estoy considerando que está encendida las 24 horas 365 días. Me daba una demanda de energía eléctrica de 193.596. Imagínense, 30 HPs. Ya, la eficiencia del motor eléctrico, hay varias metodologías para determinar. Una es directamente considerar la eficiencia del fabricante, ¿sí? De acuerdo a la potencia me va variando la eficiencia del motor. Otros casos hay un método analítico que se calcula las pérdidas internas en motor. En el caso hasta la pérdida por armónicos, se identifica cuál es la eficiencia del motor. O el otro, medir las RPMs con el torque y divido para el consumo eléctrico, y esa también es la eficiencia del motor. ¿Alguna otra pregunta? O está todo claro o no me están entendiendo nada. Espero que me estén entendiendo. Genial. Ok, entonces, ¿cuáles son las alternativas? A ver, ¿quién tiene experiencia en eficiencia de sistemas de bombeo? En este caso en particular, el encargado de mantenimiento me comentó de que está teniendo un ruido en la válvula, en ciertos casos hasta cavita. Es porque está cerrado un 70% la válvula. Hemos identificado que está sobredimensionado el motor, la bomba. ¿Qué alternativas ustedes darían? O si ustedes son los que tienen esa bomba, ¿qué harían? Colocar un variador de frecuencia. Una, muy bien. Otra. Reducir el tamaño del motor. Perdón. Cambiar la potencia del motor. Ajá. Cambiar la potencia del motor. ¿Solo la potencia del motor? ¿Así de la nada? O reducir la bomba a una más pequeña, con menor. Recortar el impulsor. Reducir el diámetro del impulsor y bajar la potencia eléctrica del motor. Exactamente. Y otra, algo rápido. Así rápido. Independientemente de la circunstancia. Es que si tengo un motor NEMA estándar, analicemos, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo un motor de alta eficiencia? Un premium. Si mi objetivo es reducir costos, ¿no? O energía. ¿Ok? Pero eso subiría la velocidad, ¿no? ¿Subiría la velocidad de qué? El motor más eficiente tiene más velocidad. No, no necesariamente. Únicamente tiene mayor eficiencia. Hay diferentes... Solo cambia la eficiencia, no la velocidad. Exactamente. Hay Pero es motores... muy poca, ¿no? O sea, estoy hablando de 10 RPM por ahí. Pero bueno, 1700 no hay diferencia. claro, pero no es significativo en la bomba, ¿no? O sea, bueno, aquí en Ecuador hay 1200, 1800 y 3600 RPMs. Muy bien, entonces las alternativas. Como les había comentado, el primer caso es, bueno, hay dinero, hay inversión, ¿quieren ahorrar? No, ¿sabe qué? Solamente quiero quitar este ruido de la válvula. Pues claro, entonces, por favor, la válvula tiene menor resistencia. Le sugiero que coloque una válvula más robusta para que resista esa presión que está ingresando o que está deteniendo de la bomba y así pueda evitar ese ruido. Pero hay una opción B. Yo le doy una opción B. ¿Cuál? Es que, ¿por qué? Si es que yo ya noté de que usted está sobredimensionado su bomba, ¿por qué no le maquino al rodete, le bajo el diámetro y le pongo un motor eléctrico de menor potencia? Interesante, porque podríamos ahorrar energía eléctrica. El otro punto no es más que, vamos, directamente quitemos la válvula y coloquemos un variador de frecuencia. Vamos variando el caudal. ¿Cuál creen que es la mejor opción? Desde el enfoque energético. Entonces, miren, si es que yo reduzco el diámetro del impeller, también hago que baje la curva de eficiencia. Entonces, si es que bajo el caudal, trato de estar operando en el área de mayor eficiencia en mi curva, que en este caso estaba acá, debería ser aquí. Si es que bajo, voy a entrar en la curva de mayor eficiencia, ¿sí? Y el otro caso, el variador de frecuencia, básicamente voy a tener varias curvas
¿sí? Y va a ir variando en función del caudal. Entonces, el primer caso Pero es... para hacer, hay una aclaración, pero para hacer lo que estás indicando con bajar el impulsor, lo que necesitas hacer también para hacer los cálculos no se coge, se baja nada más, sino se utiliza la ley de afinidad para las bombas, ¿no? Exactamente. También Sí, de eso vamos a ver. Ley de afinidad. Muy bien. Entonces, el primer caso. No hay inversión, no hay plata, no nos interesa la energía, solo, por favor, instálate esta nueva válvula que te va a resistir mayor presión y ya no te va a generar ruido. Entonces vas a trabajar en el mismo punto y la misma área de consumo eléctrico. El punto B, ¿qué te parece? Le maquinamos al rodete, bajémosle el diámetro y colocamos un motor de menor potencia eléctrica. ¿Sí? Entonces, solo con la segunda opción, miren el área que yo me ahorraría de energía. ¿Sí? Prácticamente toda esta área de aquí. Y con el variador de frecuencia, pues obviamente va a ir variando en función del caudal. Ahora, punto importante aquí. Realizando los cálculos de pérdida de carga para un caudal de 80 metros cúbicos hora, se obtuvo que únicamente ese sistema necesitaba 3.4 bares. ¿Y cuánto estaban trabajando? 6.8 bares. ¿Por qué creen que me dio menor presión? 3.4 bares. ¿Quién me dice? ¿Por qué creen que me dio menor presión? Porque movió el punto de trabajo de la curva. porque, porque se movió la curva del sistema al eliminar la válvula. porque está sobredimensionado, Se simplemente. eliminó las pérdidas por la válvula cerrada. Ya. A ver, les comento. Me dio menor pérdida de carga porque esta bomba se le seleccionó, obviamente, siempre se selecciona una bomba para el punto BEP, prácticamente para 105 metros cúbicos hora. Entonces los cálculos se hizo para este caudal. Entonces, eso quiere decir que a mayor caudal, mayor velocidad, mayor pérdida de carga. Pero si es que yo hice nuevamente los cálculos para el caudal real que necesitaban, en realidad, entonces eso hizo que la pérdida de carga también me disminuya. Bajo el caudal, bajo la velocidad, bajo la pérdida de carga. ¿Ok? Entendido. Genial. Vamos ahí. Más cálculos. A ver, alternativa 1. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Es que tengo un caso particular. Por un tema legal, tengo que bajar el flujo de una bomba sumergible de un pozo. ¿Ya? Resulta que haciendo la prueba, pues primero hice la prueba pues con una válvula, estrangulando la válvula al lado de la descarga de la bomba, ya en la parte superior del pozo. Y resulta que para llegar al flujo que necesito, tengo que cerrar casi un 90% la válvula. La válvula. Ahí ya, yo pienso que ahí ya no es viable un variador de velocidad. No sé usted qué piense de eso. A ver, el variador de velocidad es aconsejable en operaciones constantes. Si tú me dices de que esta bomba, bueno, va a operar por batch, no sé, a veces se enciende aquí, después el otro día, después la otra semana, ahí no es aconsejable un sistema de presión constante, ¿no? No va a ser significativo el tema de ahorro de energía. En esos casos, por lo general, cuando se trabaja con lodos o bombas sumergibles, siempre se trabaja con un sobredimensionamiento por el tema de sólidos. Entonces ahí no nos guiamos mucho por la potencia eléctrica o por el ahorro, sino por tratar de que efectivamente succiono o me saque todo ese fluido o lodo prácticamente que yo he instalado bombas, me saque a mayor potencia, ¿sí? Entonces estos sobredimensionamientos se pueden considerar aceptables cuando no es un trabajo constante, o sea, es un trabajo puntual, tengo un lodo, una inundación, quiero sacar, entonces colócame esta bomba, no me importa la potencia, solo quiero ese servicio puntual y nada más, ¿sí? Entonces, pero si es un proceso continuo, no sé, si es una planta de tratamiento de aguas residuales y quiero sacar agua prácticamente, y si es el agua, ahí sí, en esos casos se debería tener una mayor selección de la bomba, ¿ok?
Sí, ese es agua potable, es para potabilizar. Ya, El entonces, tema es que pues estamos buscando un caudal mucho menor y la única manera que encontramos es poner un variador o estrangular la válvula. Pero estrangular la válvula ya al 90% me hace pensar a mí que un variador tampoco me va a funcionar muy bien ahí, ¿no? ¿y si cambias de bomba? Sí, eso, Sí, es eso es lo mejor, lo que habría cambiarlo. que hacer. Pero en un pozo profundo, pues cambia la construcción de todo, ¿no? Pero sí, ya descarto el variador. Dale. No, pero ahí también lo que puedes hacer, Carlos, es revisar, hacer los cálculos de justamente caudal, presión y revisar con las leyes de afinidad si es que puedes quitar o no las etapas de la bomba, dependiendo de eso y qué diámetro también puedes hacer el cambio del diámetro de los impulsores y darle otra bomba, o sea, cambiar la bomba pero sin comprar una nueva. Más o menos así es la idea de eso. Entiendo que es quitarle tapas a la bomba o trabajar con el impulsor Claro. reduciéndolo o algo así. Sí, correcto. Si es una bomba multietapa, claro, tiene varios álabes, pero en ese caso, o sea, hasta para evitar que le dañes a la bomba, ¿no? Yo te sugiero, no sé de qué potencia estamos hablando. 20 caballos. Sí, yo te sugiero cambia de bomba. A ver, vamos ahí. Carlos, quería hacer una participación. ¿Perdón? Quería hacer una participación sobre el tema del estrangulamiento de la bomba. Claro. De la válvula. ¿Estás estrangulando con una válvula tipo globo? Mariposa. Mariposa. Es que, o sea, esas válvulas no están hechas para reducir caudal, ¿sí? Pues uno lo hace en la práctica porque es la que tiene instalada. Y cuando tú tratas de regular caudal, pues casi siempre te va a pasar lo que estás diciendo, que empieza a haber una restricción casi cuando ya está cerrada. No sé si Guillermo me confirma lo que Sí, estoy hay diciendo, diferentes ¿sí? tipos de válvula. Así Hay es. unas que son específicamente para regulación de caudal, otras regulación de presión. Hay es otra ciencia el tema de selección de válvulas también. Pero sí, efectivamente. Entonces lo que tú podrías hacer es tener un manómetro para mirar en qué punto de la curva estás trabajando. Y de esa forma, pues, miras si puedes trabajar con variador o estrangulas. Porque cuando lo haces con el mariposa es muy engañoso decir de que casi que las arrastra el 90% y que crees que no está pasando flujo. Entonces, si tú miras la presión que tienes en ese momento cuando están en el 90%, podrías ubicarte en la curva, en qué parte de la curva estás y ver si realmente la bomba la puedes dejar trabajando ahí o debes de realmente hacer algo con la bomba porque puedes meterla en una zona de daños por cavitación o por otros temas. Ah, sí, sí. Claro Bien, que sí, voy a revisar lo de la válvula, no lo había pensado. Muchas gracias. genial, muy bien. A ver, sigamos, porque ya ha pasado una hora. Ok. Bueno, primera alternativa, motor alta eficiencia y cambio la válvula. Entonces solo le digo, mira, si quieres ahorrar, te sugiero, pon este motor de mayor eficiencia, solo cambia la válvula en una más robusta y hagamos el análisis. Solo cambiando un motor de mayor eficiencia, NEMA Premium, obtengo un ahorro de potencia de 0,8. ¿Sí? Si multiplicamos por el mismo tiempo, un ahorro de 7008 kilovatios hora año. En Ecuador, el costo del kilovatio hora, bueno, varía en función si es industria, residencial, comercial, 9, desde 8, 9 hasta 10 centavos. Considerando 10 centavos, estaríamos hablando de que tendrías un ahorro solo por cambiar a un motor de mayor eficiencia, $700 al año. ¿Qué pasará si esta industria tiene, no sé, 10, 20, 50 bombas? Sería interesante hacer un estudio solo de alguna alternativa de ver cuál es el punto de equilibrio para que este proyecto sea rentable y ver la posibilidad solo de cambiar un motor de mayor eficiencia. En esta particularidad, tengo un motor de 30 HP. ¿Cuánto me cuesta aquí en Ecuador? 30 HP, no sé, tal vez unos 1.900, $2.000. Si es que me voy a ahorrar $700, prácticamente 2 años y medio, ¿no? 2 años y medio estaría recuperada la inversión solo en una bomba. Si dividimos para el total de consumo que actualmente tiene el sistema, pues
estaría teniendo un ahorro energético de 3.6. Aparentemente no es tan grande, pero si lo vemos de un enfoque económico, de acuerdo al costo de energía eléctrica que estén pagando, pudiera ser un poco interesante o agradable. Alternativa 2, reducción del impeller. El diámetro del impeller, de acuerdo a la curva, me dice que tiene 430 milímetros, ¿sí? La presión óptima calculada es 3.4 bares, pero como en estos casos yo sí debo tener una restricción siempre a la salida de una bomba, siempre hay una válvula a la salida de una bomba, se coloca un 30% más de sobredimensionamiento, ¿sí? Entonces el cálculo para el impeller debería hacerse de 4.4 bares. Ojo con este 30%. Con ley de afinidad, como lo había comentado, se calcula cuál es el diámetro que se necesita. De 6.8 bares que está actualmente trabajando, solo le voy a bajar a 4.4, que es suficiente para el sistema. Calculo cuál es el nuevo diámetro del impeller, en este caso 347, ¿sí? Con ese diámetro yo voy a trabajar con el mismo caudal, pero a una menor presión, de 4.4 bares. Básicamente la multiplicación de las dos me da cuál es la potencia, en este caso hidráulica, que me entregaría la bomba. Si divido para la eficiencia de la bomba, ya me da la potencia en el eje del motor, ¿sí? Y si divido para la eficiencia del motor, ya me da cuál es la potencia del motor que yo debo tener o debo colocar. Básicamente, potencia estándar 20 HP. ¿Ok? De la misma manera, factor de carga. Factor de carga, 86%. Potencia del eje dividido por la potencia máxima, 15 kilovatios, ¿sí? Y hacemos un análisis de ahorro energético. El nuevo consumo eléctrico, 14.75 por el mismo tiempo, me da directamente 64.386 kilovatios año. Entonces, si hacemos la división, básicamente representaría un 33.2% de reducción de energía. Miren qué interesante es. Solo por reducir el diámetro de un impeller. 33%. Y el otro caso, variador de frecuencia, básicamente aquí ya no necesitaría la válvula. Entonces, aquí sí calculo la potencia para el caudal que necesito y la potencia calculada, la demandada, me da 7.48 kilovatios, ¿sí? Igual, calculo la potencia del eje, el consumo eléctrico y la potencia de placa. Igual, ya que hay potencia estándar comerciales, debo seleccionar la de 20 HP. Y el factor de carga y el consumo o el ahorro energético. Aquí prácticamente no pudiera decir que básicamente el ahorro sería directamente el consumo eléctrico por los 8.760 porque voy a tener variación de caudales, ¿no? Entonces no necesariamente va a ser constante. La curva en un variador de frecuencia va a ir variando en función de cómo va variando el caudal. Y esa variación de caudal va variando también el consumo de energía. Entonces, ¿qué se hace aquí? Identificamos de que cada máquina consumía 4.4 litros por segundo y el total es de 22 litros segundo. Entonces vamos rápidamente a hacer un ejemplo en Excel y en RedScreen. En Excel. Entonces, a ver, ¿cuál es la potencia que yo le ofrezco al cliente? Es básicamente 11.4 kilovatios, consumo eléctrico. ¿Sí? ¿Cuál es el consumo eléctrico actual que está teniendo? Si no estoy mal, 22.38 kilovatios eléctricos. Caudal máximo 22 litros segundo y cada máquina me consume 4.4 litros por segundo. Ahora, como les había explicado en ese esquema, la operación varía por el número de máquinas. El 50% o las 12 horas están encendidas 5 máquinas, el 25% 6 horas, 3 máquinas y el otro 25% solo 2 máquinas. ¿Para qué me sirve esto? Prácticamente para, primero, calcular cuánto, en este caso, si solo tengo 2 máquinas, cuál es el caudal que yo necesitaría. Igual del mismo caso para 3 y 5 máquinas. Bueno, las horas al mes, en función del porcentaje que está encendido, me va variando cuántas horas al mes en total estaría encendido esas máquinas y saco la relación. Como pueden ver, es básicamente el caudal final, la reducción del caudal dividido para el total. Con esta variación hago la ley de afinidad, que en potencia es
potencia al cubo, y calculo las nuevas potencias. Miren cómo varía. Si solo tengo dos máquinas y demando solo de 8.2 litros segundo, únicamente mi variador de frecuencia haría de que esté consumiendo 0.75 kilovatios. Al otro caso, en donde estén encendidas las 5 máquinas, caudal máximo, el 11.4 kilovatios. ¿Sí? Entonces, si es que multiplicamos con las horas al mes, básicamente me daría la energía que estaría consumiendo al mes en cada caso. Si sumamos todo, esa sería la nueva demanda de energía eléctrica que estaría yo consumiendo con un variador de frecuencia. ¿Ok? El actual es lo que habíamos calculado. Y haciendo los cálculos, básicamente, con el variador de frecuencia, en este caso en particular, tendría un ahorro de casi 71%, si es que al cliente que me dijo, mira, tengo esta válvula que me está sonando, y ellos no sabían, solo querían solucionar su tema de válvulas. Pues se les presentó una oferta de que, mira, estás perdiendo 70% de energía. Bueno, creo que se salió del Zoom. ¿Me siguen en el Zoom? ¿Me escuchan en Zoom? Sí, sí. Ok. Sí se escucha. Muy bien. Entonces, como les había comentado, para calcular el ahorro energético en un sistema de presión constante, obviamente depende cómo va variando el caudal, la demanda de caudal, porque eso me da la relación de afinidad y podría estimar, ¿no? No es exacto, obviamente, pero ya me da una idea para estimar un porcentaje de ahorro. Por ejemplo, en el caso de que sea un área residencial o es un hotel, ¿cómo calcularían ustedes esa variación de caudal? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo calcularían el ahorro de energía con variador de frecuencia si es un hotel? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Con los consumos históricos del hotel, porque varían, los consumos de agua varían prácticamente durante las temporadas. Hay un factor Y de la ocupación, ocupación del hotel. exactamente. Se considera factor de ocupación y factor de simultaneidad, ¿sí? Entonces esos dos factores se consideran para calcular cómo va variando en un día el caudal. Se genera una curva de consumo de agua en un día, en semana y mes, y eso utilizo aquí y puedo estimar el ahorro, ¿ok? Ahora, vamos a hacer el mismo ejemplo en RedStream. No sé si ustedes conocen de este programa, es un programa muy poderoso, lo considero yo. Es un software para gestión de energía, ¿sí? Además de gestión, me ayuda, o sea, esta herramienta me ayuda desde el tema de determinar los ahorros hasta el tema de factibilidad, o sea, también maneja el tema financiero económico. Entonces es muy empleado para aquellas personas que no solamente identifican el problema, sino quieren saber si es que es rentable o no operar o cambiar de sistema. Entonces esta herramienta les va a servir de mucho. Entonces, en este caso de bombas, me voy a ir al caso industrial. Bueno, aquí hay algunas cosas, pero directamente por cuestión de tiempo. El primer punto es combustible. Bueno, en este caso no, pero para ejemplo, vamos a suponer que está consumiendo diésel. Aquí el diésel ahorita está unos 70 dólares el galón. El consumo de electricidad, aquí me da la opción de colocar más otros tipos de combustible, ¿sí? Por ejemplo, solo para analizar ya que estamos aquí. El costo de la biomasa, considerando 130 dólares la tonelada. Aquí el costo industrial de GLP está más o menos 0.75 dólares el kilogramo. Caso Ecuador, ¿no? Miren, para el diésel a mí me cuesta 0.04 dólares el kilovatio hora térmico. En biomasa 0.02, básicamente el 50% de ahorro solo por cambiar mi biomasa. Y en propano o GLP
consume más, o sea, es más costoso para nuestro caso que el diésel, ¿sí? Entonces, punto importante. Ya, vamos a energía, bombas, y tenemos aquí. A ver, en este caso, el primer punto es que tenemos un motor de 22.38 kilovatios, la eficiencia a plena carga 89.9, ¿sí? La eficiencia del motor. El factor de carga lo habíamos calculado. ¿Cuál es el factor de carga? 88.83. La eficiencia de la bomba, de la misma manera también calculamos 74, 74.5, pongamos 74, ¿sí? Un flujo constante, no le varían nada el caudal, y es una bomba. Entonces, este es el consumo, 193.715, ¿sí? Más o menos por ahí, ¿sí? Más o menos, pero esa es la idea. Ahora, ¿cuál es el primer caso? El primer caso es que, ¿sabes qué? Solo pone un motor de mayor eficiencia. ¿Cuál es el ahorro que yo tengo? 3.6%, que es básicamente lo que me dio en el primer caso, ¿sí? Directo. La otra alternativa, reduce el diámetro del impeller. Voy a poner que voy a tener otra bomba para analizar las tres. Estoy copiando tal cual el factor de carga 88.83, eficiencia 74, ya, 24. ¿Cuál era la otra alternativa? Bájale el impeller, bájale la potencia y ponte una potencia ¿de cuánto? De 14.75, ¿sí? Pero yo debo poner el de placa, ¿no? Que es 15 kilovatios. 15 kilovatios. La eficiencia que consideré aquí es 87.5. Ya directamente 15, 87.5. Ya, una particularidad de Redscreen es que aquí, si es que yo le bajo la potencia, Redscreen considera de que en la potencia del eje de motor yo debo entregarle lo mismo. Entonces aquí hay un tiempo de corrección que se le hace, no es más que este de aquí, la potencia nueva dividido para la anterior, saco el porcentaje y multiplico por el tiempo. Básicamente, para que me dé la potencia real consumida, si es que le bajo la potencia, debería colocar 15.57 horas. Y me da directamente el ahorro, 23.3% de ahorro, ¿sí? Básicamente algo similar, como pueden ver aquí. Y la otra alternativa, variador de frecuencia, 11.4. Entonces igual, sigo colocando, aquí estaba 89.9, factor de carga 88.83, la eficiencia 74, 24 horas, y ya. El otro caso es, ponte un motor estándar, pero ponle variador de frecuencia. ¿Y qué potencia le pongo? Pues la que calculamos, básicamente 11.4. Copio los bases, 11.4, ¿qué eficiencia consideré? 87.5. Y de la misma manera que hay un factor de corrección en el tiempo para decirle que me está consumiendo menor potencia, que es 12.53 horas.
Y en este caso hablamos de que es variable el flujo y como el rango es alto, se pone aquí elevado. ¿Ya? Básicamente me da el nuevo porcentaje de ahorro, 70.6, que es lo que he calculado. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, aprovechando que estamos en RedScreen, quisiera ponerles un ejemplo de que RedScreen no solo es para la parte eléctrica, también para la parte térmica. Por ejemplo, si yo tengo un caldero con estacionalidad o eficiencia, en la menor eficiencia posible, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de pérdidas de vapor. En pérdidas de vapor me dan dos casos. Por plumero o por altura de la fuga o diámetro de la fuga de vapor que yo tenga. Por ejemplo, si yo pongo aquí, por ejemplo, en pulgadas, que tengo una fuga de 125, el diámetro 0.125 pulgadas, 3 milímetros, una fuga, le especifico a cuántos bares estoy trabajando en esta tubería, el vapor, a cuántos bares está, pongamos 7, me da la temperatura de saturación, aquí puedo colocar lo mismo, y si es que le digo que esta tubería está 24 horas llena, directamente me bota cuánta energía yo estoy perdiendo, ¿sí? Entonces, en temas de eficiencia, prácticamente, ¿cuál sería aquí? ¿Qué sería lo recomendable hacer? Tapar esa fuga, ¿sí? Entonces, si hacemos medición, miren cómo va variando. Ahora, para hacerlo un poco más interesante, en el primer caso, si es que le subo una eficiencia, un motor de mayor eficiencia, estamos hablando de unos $2,000, ¿sí? En el segundo caso, le voy a maquinar y le pongo otro motor de mayor eficiencia, estamos hablando, en teoría, no estoy lanzando números, 2,500. Y el tercer caso, pongo un motor y pongo un sistema de variador de frecuencia para 30 HP, 20 HP, sí, unos $9,000. Entonces, mire, directamente RedScreen me bota el pago simple de retorno. Entonces, para el primer caso, en donde solo le cambio un motor de mayor eficiencia, recupero la inversión en 2.8 años, lo que les dije, 2 años y medio prácticamente. En el otro caso, en donde solo le maquino el impulsor, le reduzco el diámetro, le bajo el motor eléctrico, recuperaría prácticamente en medio año. Y el otro caso, con variador de frecuencia, recuperaría en menos de un año. Y en el tema de pérdidas de vapor, no hay ninguna inversión, simplemente tapar eso, estarían ahorrándose $8,777 al año. Miren qué interesante RedScreen, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció RedScreen? Así rápidamente. ¿Alguien maneja también RedScreen en su trabajo o como profesional? ¿Trabaja con RedScreen alguien? Nadie. Muy bien. A ver, como les había comentado, para aquellas personas que se quedaron al final les tengo un regalo sorpresa. Primero, ¿les gustaría aprender más? ¿Les gustaría perfeccionarse con RedScreen? ¿Les parece muy interesante este programa? Sí, Y no solo es el tema eléctrico, como les había dicho, también hay un tema térmico, hay para recuperación de calor, hay para dimensionamiento de sistemas de energía renovables, fotovoltaico, térmico, eólico, ¿sí? Y no va solo un tema técnico, sino que mete el tema de análisis financiero y financiamiento también, para ver si es que es rentable o no. ¿Sí? Entonces, para aquellas personas que quieran aprender más, les tengo un regalo. Como IR
vamos a lanzar cursos virtuales de una especialización para aquellas personas que quieran especializarse como consultores en eficiencia energética industrial, que tan necesario es en las industrias, ¿no? Tener a un empleado, a un trabajador que sepa identificar oportunidades, que sepa desarrollar proyectos, que sepa calcular, que sepa gestionar el tema de ahorrar energía eléctrica y obviamente bajar los costos operativos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente con algunos cursos que aquí les presento. Dentro de esos cursos, estos cursos están conformados cada uno o cada programa de 12 horas, cada uno, ¿sí? El primero, que es básicamente energías renovables, trataremos de abordar o dimensionar sistemas fotovoltaicos, térmicos y biomasa. Fotovoltaicos, independientemente si es red conectada o autoconsumo. Solar térmica, les voy a explicar F-Chart para dimensionar sistemas solares térmicos. Y biomasa, hablaremos de generación de biogás y combustión. Y todos estos proyectos trataremos de hacer un ejemplo en RESTream, que es el programa estrella de esta presentación. Otro curso que lo he notado aquí es eficiencia energética en instalaciones industriales. El objetivo de este curso es básicamente que una empresa pueda identificar los ahorros que podría tener en una industria, identificarlos, desarrollarlos y cuantificarlos en ahorro y obviamente sacar cuáles serían netamente desde un enfoque técnico, cuáles serían los ahorros o cuáles serían las pérdidas que ustedes están teniendo en todas sus instalaciones, tanto en térmico como eléctrico. Como, bueno, ustedes saben, soy ingeniero mecánico, más me he especializado en la parte térmica, entonces nos enfocaremos más en temas de climatización, ventilación, sistemas de bombeo de fluidos, no necesariamente solo centrífuga, también hablaremos de fluidos viscosos, para bombeo de fluidos viscosos, recuperación de calor, intercambiadores de calor, electromecánicos, iluminación, y estos proyectos de la misma manera simularemos en RESTream. El otro tema muy importante, evaluación financiera de proyectos energéticos. Entonces aquí básicamente nos vamos a la parte ya un poco más administrativa, un poco más financiera, en donde vamos a aprender a hacer un flujo de caja, identificar los costos, los ahorros, costos operativos, vamos a hablar del tema de financiamiento, préstamos, cómo va variando la tasa de retorno, tasa de interés, y sacar los indicadores financieros. Al final también analizaremos o realizaremos un análisis de sensibilidad o los riesgos que tendríamos en nuestro proyecto para identificar si es o no rentable nuestro proyecto considerando factor riesgo, ¿sí? El otro, que es básicamente esta presentación un poco más a detalle desde el tema ya de tecnología, seleccionamos las bombas, aquí en este caso, y les hago una pregunta, ¿cómo creen que varía la eficiencia de esa bomba centrífuga si en vez de agua estuvieran bombeando gasolina o diésel? ¿Creen que variaría la eficiencia? Claro que sí, porque depende de la viscosidad. Exactamente. Entonces aquí también calcularíamos la diferencia, cómo va variando la eficiencia si es que yo tengo una bomba centrífuga que me está bombeando diésel o aceite. ¿Qué me conviene si es que le pongo una bomba de desplazamiento positivo, ya que la variación de potencia puede ser significativa en un tiempo de operación prolongado? Y para los amantes del cálculo, fórmulas, que me considero igual yo, tengo estos dos programas, que es básicamente cálculo de ahorro de demanda en calderas y costos de vapor. Aquí aprenderemos a calcular netamente todas las pérdidas en una caldera y además eficiencias de combustión en 3 tipos de combustible, el diésel, GLP y biomasa. Y de esas 3 calcularemos la eficiencia y trataremos de llevarlo a un tema económico o costo, si es que es factible cambiarnos a otro tipo de combustible desde un enfoque económico, ¿no? En biomasa, diferentes tipos de biomasa, o si es que me pongo GLP, cómo varía la eficiencia, si es que es factible cambiarme a GLP de acuerdo a mis costos o funcionamiento. Y el otro tema, cálculo de ahorro en sistemas de refrigeración y climatización. Aquí abordaríamos temas de tanto dimensionamiento de sistemas de climatización para edificios, hoteles, además de cuartos fríos y refrigeración industrial. Entonces aquí un ejemplo práctico que les colocaré es sistemas de cogeneración en refrigeración. ¿Alguien conoce cogeneración en refrigeración? ¿Ha escuchado eso? ¿Alguien sabe qué es cogeneración? A través del calor que se genera en los chillers, producir energía. Exactamente.
Estos proyectos ya han sido implementados en Estados Unidos, en Colombia, algunos en México, en donde en un hotel, por ejemplo, en la costa, en el tema de climatización se colocan equipos de absorción, refrigeración por absorción, en donde el equipo me entrega frío y el calor se genera agua caliente. Entonces yo entrego a mi hotel agua caliente y frío. ¿Ok? Entonces, ¿qué incluye? Básicamente son 12 horas por cada programa. Es 100% virtual. Van a tener a su disponibilidad material descargable, las diapositivas, información extra, experiencia también de proyectos reales que se han realizado. Tutoría limitada por email con instructor. Conmigo estaremos en contacto en cualquier tipo de preguntas o programas o proyectos que ustedes tengan. Y además, bueno, para las personas de Ecuador, una visita en campo totalmente gratuita y una asesoría en el proyecto que ustedes tengan, en donde yo pueda aportar con mi experiencia o información para sacar adelante sus proyectos. ¿Ok? ¿Cuánto vale cada curso? Si ustedes se pueden buscar en internet un curso de estas características para especializarse como consultor, redondea los 50-55 dólares. Y solo por esta oportunidad ofrezco un descuento del 40% por cada curso. Únicamente para las personas que están ahora conectadas, voy a adjuntarles un registro para las personas que estarían interesadas en seguir uno de estos programas con el 40% de descuento en cada curso. Aplicaría hasta el 31 de enero. O sea, les envío el registro y tendrían hasta el 31 de enero para inscribirse en los cursos. ¿Ok? Únicamente para las personas que están conectadas. Y además, si es que hay una persona o alguien está interesado en seguir 4 cursos, les ofrezco un 15% extra de descuento. ¿Por qué 4? Porque yo considero para que alguien sea un consultor un poco completo, les sugiero estos 2 cursos de instalaciones industriales y evaluación financiera, porque prácticamente identificarían las oportunidades de ahorro y realizarían una evaluación financiera para ver si es rentable o no. Y otros 2 programas para que se especialicen en cálculo y dimensionamiento, básicamente pérdidas en cualquier tipo de sistema. Entonces yo creo que con esos 4 programas pudieran defenderse en cualquier industria de acuerdo a las alternativas o posibilidades que ustedes tengan. Entonces aquí está el registro. Voy a colocar ese link en el chat, tanto de Zoom como de Facebook. Y los que estén interesados se registran y tendrían hasta el 31, hasta finales de este mes, para inscribirse para obtener del 40 y extra hasta el 55% de descuento en estos programas. Como pueden ver, la metodología de IR no es un tema netamente teórico, también hablamos, metemos bastante lo que es fórmulas, cálculos, para validar con programas el ahorro que estamos identificando. ¿Ok? Bueno, entonces, esto ha sido todo por hoy. Estoy muy agradecido por su asistencia. ¿Sí? Si es que tienen alguna pregunta, ahí están mis datos. Como les dije, soy Guillermo Pérez. Ahí tengo los correos, ahí está mi WhatsApp. De la misma manera, cualquier caso extra y los que estén interesados en RedScreen y especializarse como consultores en eficiencia energética, no duden en escribirme. No sé si hasta ahora tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Inge, con respecto al link que nos iba a enviar para inscribirnos, ¿Perdón? nos iba a enviar un link Sí, yo voy a para adjuntar el link en el chat. Permíteme. Justo este link. Ahí está el link para aquellas personas que quieran registrarse. Y de la misma manera voy a adjuntar el link en Facebook. ¿Sí?
Este link estará habilitado desde que se cierra 1 hora más, ¿sí? Entonces, ese descuento de 45% únicamente está habilitado para los que están conectados hasta ahora. No sé si tengan alguna pregunta más. ¿Cuál es el costo del curso? El costo, ya. Aquí. El costo normal por programa es de $55, ¿sí? Que vamos a ofertar nosotros como cursos pregrabados que vamos a subir a nuestra plataforma. Cursos pregrabados va a tener ese costo, pero por el día de hoy estoy ofreciendo el 40% de descuento. Y si se inscriben en 4 cursos, 15% más. Prácticamente 55% de descuento. Al ser pregrabados, ¿cómo serían las dudas y las inquietudes? ¿Por mail? Solo por mail. Gracias. O sea, ¿el curso se va a ofertar ese día que está en la fecha estipulada o ya nos van a entregar, Sí, no sé? o sea, son fechas tentativas que va a variar en función de la demanda, cuántos se inscriban y de acuerdo a eso pues se organizará una fecha que estemos todos de acuerdo a los cursos que se abran, ¿sí? Pero obviamente esos cursos que están ahí vamos a pregrabar, voy a hacer grabaciones y vamos a subir a nuestra plataforma para ofertar desde el mes de marzo. Una preguntita y para la forma de pago los que estamos en otro país. Sí, regístrese, los que están registrados, una persona se contactará con ustedes y hablará de esos temas. Bueno, entonces, eso fue todo. Espero que haya sido de su agrado y les haya servido esta información que impartí el día de hoy. Como les había comentado, para mí es un gusto y un orgullo haber impartido esta clase gratis. Es la misma metodología que realizaré los demás cursos o programas. Además de que como IR estaré realizando semanalmente, subiré ejemplos prácticos grabados de cierta información referente a eficiencia energética. Tanto de la parte técnica como también en sistemas de gestión de energía ISO 50001, gestión de la energía, interpretación de la norma, ¿sí? E implementación de la norma. Bueno, ha sido un gusto. Gracias Guillermo, ¿sí? Guillermo, una pregunta. ¿Cuánto es el número mínimo de participantes por curso para cuando ustedes dicen que dependiendo del número de participantes se dicta el curso? ¿Cuál es el número mínimo de participantes? Bueno, varía bastante, o sea, depende primeramente del tipo de programa, porque como nosotros ya tenemos desarrollado las presentaciones, la información, en el caso de que sea un programa ya desarrollado, no sería tan importante un número mínimo, ¿sí? Básicamente, esta persona o las personas que se inscriban a estos cursos estarían en las grabaciones, en donde cualquier pregunta que surja en el desarrollo del programa, pues se estará resolviendo en ese instante. Ok, gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias con todos, espero agradecido por su presencia y que tengan buena noche.